Bienvenidos a esta edición de nuestra revisión de eventos actuales, a la cual he titulado Camino a la Perdición, más cerca de lo que pensamos. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Gonzalo Barrantes, y este canal se llama Verdad Victoriosa. Aquí nos enfocamos en llevar el mensaje de la Biblia concerniente al tiempo en que vivimos, y dando una perspectiva profética a los eventos actuales, y abriendo los ojos a la verdad que solamente está en la palabra de Dios. Así que te sugiero que te suscribas ahora mismo a este canal, y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora voy a emplear estos siguientes minutos para presentar un análisis de los increíbles acontecimientos actuales. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Aunque antes que eso quisiera aclarar que lo que voy a presentar hoy no representa necesariamente que yo esté a favor o en contra en mi opinión. Simplemente quiero poner a disposición del público los acontecimientos. Y quiero comenzar por decir que de manera abrumadora, el domingo como día obligatorio a guardar a nivel mundial, o lo que la Biblia llama la marca de la bestia, se está abriendo camino a paso agigantado más que nunca, donde, tal y como presenté en el 5º capítulo de este estudio, donde hablamos de la marca de la bestia y la Agenda 2030, las medidas de restricción y distanciamiento social originalmente creadas por motivos de la pandemia serían vueltas a utilizar por otros motivos, en este caso, por motivos climáticos, donde ya desde septiembre del 2020, el Foro Económico Mundial, más conocido con su nombre en inglés de World Economic Forum, resaltó cómo las medidas de aislamiento social, o lo que llaman el bloqueo, que el mundo entero acató en abril de 2020, llegó a causar un descenso en las emisiones de carbono hasta un 17%. Y más tarde, ya para febrero de este año 2021, han empezado a proponer una radicalización de las medidas de aislamiento social o bloqueo, que poco a poco van tomando más forma y se vuelven más y más restrictivas de nuestras libertades. Y paralelamente, todas las otras agendas siguen su rumbo, como la agenda gay, por ejemplo, la cual se nos presenta como una nueva moral, y la cual de la misma manera nos vemos obligados a aceptar por la presión social, y ni se nos ocurre el atrevimiento de objetar. No vaya a ser que seamos llamados retrógrados, u odiadores, o intolerantes. Aquí tenemos esta noticia del 8 de marzo, que nos dice cómo en el estado de California, una nueva ley multaría a las tiendas donde se separen los juguetes para niños de los juguetes para niñas. Aquí hablan de cómo la compañía de juguetes Hasbro se ha visto obligada a remover el prefijo señor o señora que por 70 años han sido parte del nombre del señor cara de papa, o Mr. Potato Head, como lo llaman en inglés, buscando asimilarse a esta nueva filosofía de género. Esta otra noticia de marzo 1 titula: la pareja gay poliamorosa con niños dice que no es gran cosa que sus hijos tengan 3 papás, y nos habla de ya no una pareja gay, sino un trío gay, que pasan a conformar una familia con hijos. El artículo dice: en su nuevo libro, Three Dads and a Baby, o 3 padres y un bebé, que se publicará la próxima semana, uno de los padres, el Dr. Ian Jenkins, detalla el proceso reproductivo en el que él y sus socios se embarcaron para convertirse en padres de su hija Piper, que tiene ahora 3 años. Este trío gay ahora también tiene un hijo de 1 año llamado Parker. Piper, que ahora está en preescolar, supuestamente le dijo con orgullo a uno de sus compañeros en clase: tú tienes 2 padres, yo tengo 3. Entonces ya no estamos hablando de un matrimonio gay, sino de un trío gay con hijos. Y siendo así, ¿qué nos separa de un grupo de 4 gays con hijos? ¿O de 5? ¿O de una docena? Aunque no vamos a discutir la moral de estos asuntos, pero sí el hecho de que sin duda los tiempos han cambiado mucho. Esto no hubiera sido ni remotamente posible hace una década, o 2 décadas, como máximo. Entonces estamos frente a esta nueva realidad en donde reina esta atmósfera de censura frente a todos quienes pudieran objetar o no estar de acuerdo con lo que llaman una nueva normalidad, y causando una corriente que sigue avanzando sin detenerse, incorporando todos estos nuevos elementos en temas de moralidad, así como de seguridad, de ecología, paz, unidad, y empiezan a aparecer nuevas maneras en las que todas estas nuevas restricciones pueden volverse obligatorias, y todas ellas en completa violación de los derechos más básicos del ser humano que los gobiernos han defendido por tantos años. Y la crisis del COVID ha probado ser muy útil para impulsar esta nueva situación. Aquí tenemos este artículo en El Espectador. Dice: ¿estás listo para los bloqueos o cuarentenas climáticas? Dice que es solo cuestión de tiempo. En esta dirección nos estamos moviendo. Pareciera que estamos entrando en una nueva fase en la historia de la humanidad. Dice que algunos de nuestros más grandes pensadores ya están planteando la posibilidad de bloqueos climáticos. Ven una confluencia de las crisis globales como una oportunidad,
La tormenta perfecta causada por el COVID-19 y el colapso económico global resultante ofrece la oportunidad de tomar lo que ven como una acción audaz y dramática para salvar el planeta. Bajo un bloqueo climático, los gobiernos limitarían el uso de vehículos privados, prohibirían el consumo de carne roja e impondrían medidas extremas de ahorro de energía, mientras que las empresas de combustibles fósiles tendrían que dejar de perforar. Para evitar tal escenario, debemos reformar nuestras estructuras económicas y hacer el capitalismo de manera diferente, dice. Karl Lauterbach, un diputado del Partido Socialdemócrata Alemán, escribió en Die Welt el pasado mes de diciembre que necesitamos medidas para hacer frente al cambio climático que sean similares a las restricciones a la libertad personal impuestas para combatir a la pandemia. Es decir, que las restricciones a la libertad personal están siendo incluidas en este programa. Y las vacunaciones son parte importante de este programa, donde vemos esta fuerza que va canalizando y construyendo un cerco alrededor de la humanidad, utilizando estos temas recurrentes como el cambio climático y la pandemia, entre otros, para llevar al mundo entero en una mentalidad en la que las libertades constitucionales pasan a un segundo plano y son reemplazadas por frases que suenan cada vez más y más, como la fraternidad, el bien común, la solidaridad, etc. Aquí tenemos una interesante discusión donde tenemos al senador para Nueva York, Chuck Schumer. Escuchemos lo que tiene que decir. I think it might be a good idea for President Biden to call a climate emergency. Why? Because then it relates to what you're saying. Then he can do many, many things under the emergency powers of the president that wouldn't have to go through, that he could do without legislation. Now, Trump used this emergency for a stupid wall, which wasn't an emergency. But if there ever was an emergency, climate is one. So I would suggest that they explore looking at climate as an emergency, which would give them more flexibility. After all, it's a crisis. It's a crisis. So you're talking about passing major climate legislation through the reconciliation process. Entonces, esta es la dirección en la que nos estamos moviendo. Primero tenemos la crisis del COVID, en donde empieza a sembrarse la idea de que todos tenemos que cooperar a escala universal. Y luego la crisis es continuada por el cambio climático, de manera que no se pierda el terreno ganado. ¿Qué piensan? Aquí tenemos otro artículo muy interesante. Sanders, Ocasio-Cortez y Blumenauer presentan un proyecto de ley que presiona al presidente Biden a declarar una emergencia climática nacional. Y dice, estamos fuera de tiempo. Entonces Schumer lo pide. Ahora Bernie Sanders, Cortez y Blumenauer piden lo mismo. Esto es muy interesante. Estamos en esta montaña rusa y yendo en una dirección. La legislación presentada por los senadores Bernie Sanders y Jeff Merkley y los representantes Alexandria Ocasio-Cortez y El Blumenauer el jueves requeriría que el presidente Joe Biden declarara una emergencia nacional sobre el cambio climático. Eso le daría a la administración más poder para enfrentar esta amenaza existencial, incluyendo el despliegue de los recursos necesarios para hacerlo. Dice, el alcance masivo y la escala de acción necesaria para estabilizar el clima requeriría niveles sin precedentes de conciencia pública, participación y deliberación para desarrollar e implementar políticas efectivas, justas y equitativas para abordar la crisis climática, dice la ley. Así como predijimos temprano en el comienzo de esta pandemia que este sería el siguiente paso. El COVID-19 sería el paso inicial para llevarnos a esta realidad. Y por supuesto pudimos ligarla a la encíclica papal Laudato Si en el capítulo 5 de este estudio, ¿recuerdan? Acá tenemos un artículo muy interesante de la BBC que titula Ecocidio, ¿matar a la naturaleza debería ser un crimen? Más abajo dice, desde el Papa hasta Greta Thunberg, cada vez hay más llamamientos para que el delito de ecocidio sea reconocido en el derecho penal internacional. Pero, ¿podría funcionar alguna vez una ley así? Continúa diciendo, en diciembre del 2019, en la Corte Penal Internacional de La Haya, el embajador de Vanuatu en la Unión Europea hizo una sugerencia radical, la de convertir la destrucción del medio ambiente en un crimen. ¿Qué les parece? Y este es un extenso artículo, donde se tocan muchos aspectos de este proyecto de legislación. Aquí se habla de cómo expertos en ley internacional están tomando medidas muy serias acerca de este asunto, y con el apoyo de varios personajes públicos de alto perfil, entre los que, según dice, está Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se ha convertido en uno de los partidarios de más alto perfil del ecocidio. A principios de este año, más del 99% de la Asamblea de Ciudadanos franceses
un grupo de 150 personas seleccionadas por sorteo para orientar la política climática del país, votó a favor de convertir al ecocidio en un delito. Eso llevó a Macron a anunciar que el gobierno consultaría con expertos legales sobre cómo incorporarlo a la ley francesa. Pero fue más lejos. Dijo que la madre de todas las batallas es internacional. Asegurar que este término esté consagrado en el derecho internacional, para que los líderes rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional, respondió la Asamblea. Entonces el propósito es lograr una legislación mundial. ¿Qué les parece? ¿Podemos ver la escritura en la pared o no? En este otro artículo que cubre la misma noticia, dice que el Papa Francisco calificó a la destrucción ambiental como pecados a la ecología. Interesante. Según la Biblia, la definición de pecado es la transgresión de la ley de Dios, como lo podemos leer en la primera carta de Juan 3:4. Sin embargo, aquí tenemos a este señor que nos da su propia definición de pecado, a la par de Dios. ¿Y qué pasaría si por cosas de la vida el mundo decidiera llevar a cabo la sugerencia del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, de asignar al domingo como día a guardar con fines de mitigar el cambio climático? Constituiría una ofensa criminal el no obedecer esa ley, y nos convertiría en ecocidas. ¿Bajo ese marco? Sin duda que sí. ¿Qué les parece? Acá tenemos otro artículo muy interesante en el European Times. Todos estuvieron de acuerdo sobre los pasaportes de vacunas, dice Merkel en la cumbre sobre el coronavirus en la Unión Europea. Y la Unión Europea no es la única en querer introducir este pasaporte. Israel ya lo ha introducido. Muchos países de África lo están introduciendo. Este pasaporte está en la agenda. Merkel dijo que dicho sistema podría implementarse tan pronto como el verano, así que hay bastante premura por introducir este sistema. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió la implementación de Israel de los pases verdes, un sistema en el que el gobierno rastrea y documenta el historial de vacunación de una persona para facilitar los viajes o asistir a sinagogas, teatros, conciertos o ir al gimnasio. Interesante. Y no olvidemos que estamos recién viviendo el comienzo de esta nueva realidad. Y claramente podemos percibir que esta situación recién está tomando tracción. El secretario de Educación, Gavin Williamson, respaldó el plan de llevar pasaportes para ir a restaurantes, cines y teatros, y le dijo a LBC Radio el miércoles: creo que probablemente haría cualquier cosa para poder disfrutar de todas estas cosas hermosas. Esta es una forma subliminal de presión. Y hay tantos medios de comunicación hablando maravillas acerca de la efectividad de todas estas nuevas medidas y reglas, y al mismo tiempo el peligro y el aspecto negativo que ellas conllevan es minimizado de manera escandalosa, llevando al público general a pensar que todo está bien, que el mundo aprueba todo este gigantesco cambio, donde todo el que hable en contra de este fenómeno es silenciado y marginalizado, ya sea como fanático o intolerante o fundamentalista o extremista, etc. Y el Vaticano está siempre en el medio, y la Biblia nos dice que este sería el caso, en la que el papado se convertiría en figura central en todo este drama. Esta noticia dice: sin jab, sin trabajo. El Vaticano se pone duro con los antivacunas COVID. El Vaticano les ha dicho a los empleados que pueden arriesgarse a perder sus trabajos si se niegan a vacunarse contra el COVID-19 sin razones legítimas de salud. Un decreto del cardenal Giuseppe Bertello, efectivamente gobernador de la Ciudad del Vaticano, dijo que vacunarse era la elección responsable, debido al riesgo de dañar a otras personas. Sigue diciendo: el Vaticano ha hecho obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para los periodistas que acompañan al Papa Francisco en su viaje a Irak el próximo mes, aunque las compañías farmacéuticas claramente han declarado que la vacunación no garantiza que no se transmita el virus. Sea como sea, lo interesante es que aquí el Vaticano lidera con ejemplo, y muy probablemente todas las otras naciones comiencen a cantar las mismas melodías en el futuro, ¿no creen? Ahora, ¿cómo nos aseguramos que la población general comience a cumplir con todas estas nuevas medidas y reglas? Veamos las medidas de vigilancia que han sido implementadas en los Estados Unidos de América. A recent report estimates about 1 billion security cameras rolling worldwide, 18% of them here in the United States. Like at this ATM, every time you do your banking, you're caught on camera. But you don't have to be using a service like that in order to be caught on camera. In fact, just walking down the street, you can be captured on closed-circuit TV. The U.S. is second only to China when it comes to keeping eyes on its citizens. Make no mistake, Big Brother is watching. According to Safety.com,
the average American is caught on camera 238 times each week. Wow. It surprises me, and it feels a bit weird to think about that. Concerning at all? No, I just think it keeps people safer than it doesn't. And if you don't want to be doing something that shouldn't be recorded, don't do it. Here's how those 238 camera views rack up. Cameras capture you at home or in your neighborhood 14 times a week, 160 times behind the wheel. While you're working, candid cameras catch you 40 times, maybe more if you're in retail, travel, or high security industries, and 24 times a week while shopping or running errands. We're seeing a very rapid increase in the amount of public cameras that Americans are subject to. Right now, we have about 15 cameras for every 100 people in America, about 50 million cameras. And that's more per capita than any other country in the world, even China. I mean, the basic concern is that we're going to lose our privacy and we're going to become a country that's different from what we've always been. That from the moment you step out of your front door until you return home at night, every moment of your life in public will be recorded, potentially scrutinized, watched. He says it's often artificial intelligence keeping track, not humans. Computers that analyze your daily routines, that understand what you're doing, what you're carrying, what you're wearing, who you are, what your attributes are. UCLA law professor Eugene Volokh believes the positives outweigh the negatives. Both experts agree the biggest concern is the potential for government tracking its citizens under the guise of crime prevention. We're seeing some cities like Chicago putting police cameras all over the city and networking them together. They're also tying in private cameras. In some cases, the Ring cameras are being networked together by Amazon, which takes all the camera feeds and puts them in the cloud, potentially making them available to the authorities. Interesante. En Irlanda se ha encontrado un nuevo uso para tecnología que fue originalmente creada para la lucha contra el crimen. La noticia titula Roxanne, la nueva tecnología de vigilancia del discurso contra el odio en Irlanda. Una plataforma basada en biometría, aparentemente para monitorear y tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado. Una aplicación adicional de Roxanne, que sus creadores publicitan libremente, es la capacidad de monitorear a los culpables de un supuesto discurso de odio y extremismo político. Aunque lo importante aquí es que esta tecnología de monitoreo y espionaje prácticamente ya está siendo utilizada. Y por supuesto ya hemos visto cómo el concepto de extremista ha sido ligado frecuentemente al ámbito religioso. Sigue diciendo, si bien la prueba de campo se probó únicamente en llamadas telefónicas, se anuncia que Roxanne también puede descubrir a los creadores del llamado discurso de odio o propaganda, sin importar la plataforma. Y nos muestra este pequeño diagrama que nos enseña cómo la red de vigilancia será analizada. Flujo de información bidireccional, procesamiento del acento de voz, procesamiento del lenguaje nativo, video y procesamiento de metadata geográfica, todo lo que dices, todo lo que haces, obviamente tus redes sociales será analizado. Todo esto está ocurriendo en el contexto de una mayor vigilancia de los grupos de derecha en toda Europa, y las autoridades alemanas probablemente fallarán a favor de permitir que las fuerzas de seguridad pongan formalmente al principal partido de oposición de la nación, la AfD, bajo vigilancia por supuesto extremismo este mes. Entonces esta tecnología está siendo implementada en toda Europa, y aunque en principio apunte a monitorear ciertos sectores específicos de la población, una vez que el sistema esté implementado y corriendo, su utilización puede variar de acuerdo a lo que se quiera fiscalizar. ¿No les parece? Aunque la vigilancia electrónica no es la única manera de implementar un sistema efectivo de control. En el periódico inglés The Times o El Tiempo, el artículo titula El bloqueo o cuarentena nos está convirtiendo en una nación de espías. Ha sido una revelación descubrir cuán preparados están los británicos para espiar, denunciar y juzgar a quienes los rodean en esta pandemia. A finales de abril se habían hecho a la policía casi 200.000 informes de infracciones de los cierres, lo que agotaba la capacidad de respuesta de muchas fuerzas. Varias fuerzas suplicaron al público que se ocuparan directamente de las transgresiones por sí mismos, si podrían hacerlo de manera segura, involucrando a la policía solo para las más graves. Interesante, y es precisamente un fenómeno que todos nosotros podemos decir que hemos vivido en carne propia, donde el temor a ser juzgados por nuestros propios vecinos o la gente que vemos por la calle es en realidad una herramienta poderosa de presión social.
y casi tan efectiva como el temor a las propias autoridades, ¿no creen? Aquí tenemos una discusión interesante que se dio en el programa Sky News en Australia, donde dice que el Partido Conservador del Reino Unido está descontento con las nuevas leyes de espionaje. Dice que estas nuevas leyes permitirían a los menores de edad, legalmente niños, a espiar a sus propios padres y a cometer delitos mientras lo hacen, si existiera la sospecha de que dichos padres estén involucrados en asuntos ilegales. Escuchemos. Anyway, according to the UK Telegraph newspaper, Boris Johnson faces a major Tory revolt this week over plans to allow children to be used as spies by state agencies against their parents. Ian Duncan Smith, the former Tory leader, and David Davis, the former Brexit secretary, are among the Tory MPs backing rebel proposals to restrict the use of children as spies when the covert Human Intelligence Source Bill returns to the Commons. My God. Mr. Davis told The Telegraph the government faces a major backlash if it pushes ahead with this plan. Everyone I've spoken to has been horrified by it when it has been explained to them, Davis said. It will allow 16 and 17-year-olds to spy on their parents. It also authorizes them to commit crimes as well. So it needs to be extremely tightly controlled, and those controls need to be greater than what the government is proposing. Es increíble ver cómo las autoridades en todo el mundo están abandonando de manera tan flagrante el Estado de Derecho y el sentido de decencia con las excusas de seguridad, bienestar y demás, sin ver el desastre de sociedad en la que terminan convirtiéndonos. Y estas medidas de espionaje de vecindad han probado ser muy efectivas en países sometidos a regímenes represivos, como en Cuba, por ejemplo, donde, aunque no se cuenta con la tecnología necesaria para llevar a cabo espionaje a través de cámaras de seguridad, como pudimos ver que es el caso de los Estados Unidos de América, o programas de inteligencia artificial como en el caso de Irlanda y la Unión Europea, la misma población es utilizada como los medios de espionaje y es llevada a vigilar a sus vecinos. De manera que lo que la tecnología haría en países desarrollados como en Europa, Japón, China y América del Norte, el sistema de espionaje de vecindario, como el modelo cubano, haría en países subdesarrollados como en Centro y Sudamérica, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿vemos o no vemos nosotros la tendencia? Debemos notar cómo todas estas nuevas medidas de vigilancia y control social, aunque con diferentes tintes regionales, están siendo implementadas simultáneamente por todo el mundo. Y algo que es particularmente alarmante es cómo el factor religioso está siendo incorporado en todas estas nuevas legislaciones. Aquí tenemos un artículo en Evangelical Focus que dice: Francia incluye opiniones religiosas en los archivos policiales de posibles extremistas. Las convicciones filosóficas y religiosas se describirán en los registros de miles de personas que son vistas como una amenaza para el Estado. Los evangélicos están preocupados por la fragilidad de los derechos fundamentales. Entonces el factor religioso está definitivamente siendo incorporado en estas nuevas legislaciones. Para noviembre del 2020, estos tres tipos de archivos gubernamentales habían registrado información de más de 300.000 personas, según datos oficiales. No obstante, la recopilación de información adicional no solo se permitiría en los casos de personas que se consideran susceptibles a lesionar los intereses fundamentales de la nación. ¿Estaremos tal vez otra vez hablando del bien común? ¡Claro que sí! Y de surgir leyes acerca del cambio climático, quien no las cumpla estará en contra de los intereses fundamentales de la nación y del mundo, la integridad de la nación o las instituciones de la República, o quienes constituyan una amenaza terrorista. Entonces, ¿qué tan amplia es la aplicación de estas medidas? Muy amplia. Ahora, ¿cuál era el título de este video? Camino a la perdición, más cerca de lo que pensamos. Este artículo de febrero del 2021 es de verdad muy interesante. Leamos. El ministro del Interior francés dice que los evangélicos son un problema muy importante. Las iglesias evangélicas están cada vez más preocupadas por los ataques injustos del gobierno. Leámoslo, porque pienso que este es uno de los asuntos clave de nuestro tiempo. Los cristianos evangélicos en Francia están expresando su malestar al ver cómo el gobierno nacional enciende la retórica contra sus iglesias. El último episodio tiene que ver con las palabras del ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, en entrevista con la emisora de televisión C Nouvelles, o C Noticias. Dijo: los evangélicos son un problema muy importante, solo para agregar, obviamente no un problema de la misma naturaleza que el islamismo que hace atentados terroristas y muertes. Bueno, al menos hay una diferencia, pero aún son un problema. ¿Por qué?
Un día antes, hablando de la controvertida ley antiseparatismo que se espera que se apruebe pronto, dijo a la emisora de radio France Inter: "No podemos discutir con personas que se niegan a escribir en papel que la ley de la República es superior a la ley de Dios". Es así que son unas declaraciones muy radicales. Este hombre busca que la gente escriba en un papel que la ley de la República está por encima de la ley de Dios. ¿A quién está atacando este hombre? A Dios. Vemos cómo increíblemente Dios está siendo completamente removido de la ecuación. Y más aún, no se puede ni tratar de razonar con personas que ponen a la ley de Dios como la máxima autoridad. Son extremistas, son un peligro. Aunque analizando esta situación solo podemos arribar a una conclusión. Estamos hablando de grandes problemas climáticos en el mundo. Estamos hablando de nueva legislación climática. Y este ministro francés está hablando de legislación que podría entrar en conflicto con la ley de Dios. Y que no se puede dialogar con personas que dicen que la ley de Dios está por encima de toda otra ley. Y aunque él no está siendo específico, al mismo tiempo sí lo está. ¿Qué parte de la ley de Dios es de la que él podría estar hablando? ¿Será no matarás? No. ¿Será no robarás? No. ¿Será alguno de esos mandamientos? No. Porque estas leyes son basadas en premisas lógicas y universales de buena conducta. Entonces, ¿qué ley podría entrar en conflicto con la ley de Dios? Solo una: el día de reposo. El mandamiento que será la razón del gran conflicto final, la marca de la bestia. Fascinante. La decadencia en moralidad, los sistemas de vigilancia, la nueva manera de pensar, la canalización hacia esta nueva filosofía de unidad y fraternidad, unidad en diversidad, el bien común requiriendo ciertas medidas a tomarse para salvar al planeta del cambio climático, e iniciativas buscando legislación del domingo, siendo parte del conglomerado de medidas. ¿Vemos esta tendencia? ¿Sí o no? Definitivamente sí. Aquí tenemos este artículo en Newsday acerca de lo que está pasando en Trinidad y Tobago. Y claro, podríamos decir, pero ese es el recodo del mundo. Aunque siendo que este asunto se está dando universalmente, entonces la situación cambia, ¿no es así? Leamos. Mantengamos el domingo santo, dice el titular. El domingo es el alma de la nación. Es más que una preocupación religiosa fanática. Hay una razón por la cual el día se incorporó al tejido de nuestra sociedad. Tenemos que salvar el domingo. Históricamente, la práctica de reservar un día para descansar era lo mejor para una nación en ciernes. Tenía una intención bíblica y un efecto económico. Ofrecía recompensas intangibles como descansar de las labores de la vida y conectarse con lo divino. En épocas pasadas, la ley protegía el domingo, limitando el trabajo y la apertura de bares y negocios. Pero desde entonces hemos cambiado la importancia del día. Las antiguas ordenanzas se han dejado en los polvorientos rincones de la biblioteca de leyes. El derecho consuetudinario como un astuto reflejo del alma y la intención de los hombres en sus deberes normales ha revelado dónde estamos como nación. Entonces, ¿no es prudente, justo y equitativo que conservemos la santidad del día llamado domingo? Interesante. Continúa diciendo: seamos el remanente que sostiene que este día es sacrosanto para nuestra sociedad. Mantengamos el carácter sagrado del domingo en el lugar que le corresponde, como elemento central para la resolución de los problemas de nuestra nación. Tenemos que preservar el orden de las cosas, o el desorden nos destruirá. Salvemos el domingo por el bien de nuestra nación. Es un discurso muy interesante. Necesitamos al domingo para salvarnos del desorden en el que hemos caído, dice. Escuchemos este discurso de la primera ministra de Barbados con mucha atención, porque afecta a todo el mundo. At the same time, my friends, I have also said to them and responded to the Minister of Health, who has asked that we do not have commercial activity in supermarkets, hardware stores, or any stores on Sundays for now. And therefore, when these things open back up on the 1st of March, it will be business from Monday to Saturday, but there will be no commerce in the supermarkets on Sunday. We feel that the workers there and the persons who are monitoring, and I ask Bajans to think about the people who have to work as monitors, who have to work in enforcement, who have to work in the supermarkets. They're under pressure too. And let them have Sunday as the day of rest while we fight this out, and let us give Sunday as the time to be able to move forward. Es interesante que menciona el asunto de la vigilancia e incentiva a la población a actuar como vigilantes, denunciando a todas aquellas personas que no quieran guardar el domingo. Bueno, dejamos Barbados y nos vamos de regreso al continente europeo. En España, el diario La Nación escribe:
¿Desde cuándo se descansa los domingos? Mañana, 4 de marzo, es el aniversario de una ley que cambió el paradigma laboral en España. Se trata de la Ley de Descanso Dominical, esa que introdujo la prohibición de trabajar los domingos, sea cual fuere la actividad económica, algo impensable con anterioridad. Pero, ¿desde cuándo está vigente esta ley? ¿Quién la promulgó? Continúa diciendo, sin embargo, la ley no fue aprobada por ningún partido, pero ello tuvo lugar el 12 de diciembre del año 1903. Ese día el Congreso aprobó la ley que prohíbe trabajar los domingos, pero se promulgó el día 3 de marzo. Se publicó en el BOE el día 4 del mismo mes y entró en vigor el domingo 11 de septiembre del año en cuestión. Y es cierto, porque aunque no son puestas en vigencia, las leyes dominicales ya han sido implementadas en casi todos los países del mundo desde hace mucho tiempo, inclusive en los Estados Unidos de América, esperando su momento de entrar en vigencia, porque este es un plan muy antiguo. Y todas estas leyes modernas sobre el domingo parecen tener su origen el mismo 3 de marzo en que originalmente fue promulgada la primera ley dominical por el emperador Constantino. Curioso, ¿no? En este artículo reciente en Alemania, aquí en alemán el título es Alianza para salvar el domingo, publicado conmemorando los 1700 años de la creación del domingo, y se publica también el mismo 3 de marzo. Dice, el domingo libre celebra su aniversario, y habla de cómo hace 1700 años, el 3 de marzo del año 321, Constantino el Grande promulgó la primera ley de protección estatal del domingo, y de cómo ellos quieren retener esa ley en el presente. Luego nos muestra un video con la reseña histórica, aunque todo en alemán. Luego también coloca otro video mostrando lo que sería permisible hacer en el día domingo, para hacerlo atractivo, porque lo que se busca es cambiar la mentalidad de la gente, ¿o no? Veamos qué nos muestra este video. Aquí podemos ver que el día de reposo en domingo que proponen es bastante secular, una explosión de emociones, deportes y etc., muy diferente al sábado de Dios. Y también vemos a las autoridades alemanas involucradas con esta iniciativa. Tenemos a un abogado experto en protección dominical, una carrera bastante específica, ¿no? Los presidentes de la iglesia evangélica, luterana, episcopal, etc., altos funcionarios de diversas ramas de organismos del Estado alemán, todos personajes de alto nivel. Y por supuesto, nuestro infaltable representante del papado, el cardenal Dr. Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising. Y curiosamente, el diario La Nación de Argentina también decidió presentar su propia versión de la misma noticia, dando una reseña histórica del domingo en la perspectiva de día de reposo, justo una semana luego de su aniversario, y expandiéndose aún más en el aspecto del día de reposo. ¿No le parece extraordinariamente relevante cómo en lugares tan distantes del planeta se abordan los mismos tópicos? ¿Y a quién se le ocurre traer a memoria una ley dominical de 1700 años de antigüedad? ¿Quién tiene ese conocimiento? Da que pensar, ¿no? Entonces tenemos que este es un movimiento masivo, alrededor de todo el mundo. Y cuando se celebró la conmemoración de los 1700 años del domingo, esto es lo que se dijo por la vocera de la Unión Europea. Hi, my name is Alix and I'm policy advisor at COMECE, which is the Commission of the Bishops' Conference of the European Union. With the COVID-19 pandemic, many people are suffering from poverty and loneliness. This is why we need fraternity more than ever. We need to care for each other, for we are all members of one human family. This is why at COMECE we are committed to promote Sunday as a common weekly day of rest in the European Union. A day that gives time for family and spiritual life. A day
to experience social friendship and fraternity. Entonces vemos otra vez cómo la pandemia está siendo utilizada para impulsar al domingo como el Día Universal de Descanso, y con las mismas frases cliché de solidaridad, fraternidad, bien común y toda esta retórica a la que estamos siendo acostumbrados, que simplemente hacen eco a lo que el Vaticano ya presentó en su encíclica sobre el cambio climático Laudato Si. Y así vemos otra vez al papado detrás de todos estos asuntos. ¿Qué podemos escuchar del papado en estos últimos días? Los obispos de la Unión Europea piden a las naciones que protejan el domingo sin trabajo. La palabra naciones es plural, ¿no? Entonces este es un llamado universal. El obispo de la Unión Europea, The European Sunday Alliance o Alianza Europea Dominical, entonces están trabajando juntos, ¿cierto? The European Sunday Alliance hace al domingo atractivo para el mundo secular, pero luego viene el hermano mayor levantándose detrás diciendo, aunque hay otra razón más, instan a los líderes de la Unión Europea a proteger el tiempo libre sincronizado, que la mayoría de las naciones observan tradicionalmente los domingos. Según la red, que incluye más de 100 alianzas dominicales nacionales, sindicatos, organizaciones de empleadores, asociaciones de la sociedad civil, iglesias y comunidades religiosas en la Unión Europea, un día completo de descanso a la semana es indispensable para recuperarse. Vemos cada vez más tracción en esta idea de domingo de reposo, ¿cierto? Finalmente, se está convirtiendo este asunto del domingo en un significativo e importante tópico en la agenda mundial, sin duda alguna. Y aunque hemos visto que su implementación resuena en diversas regiones del mundo, según la Biblia, será la nación de los Estados Unidos de América quien condense todas estas iniciativas aparentemente independientes y finalmente hará de ellas una legislación universal, que a juzgar por la cantidad de ruido que estamos oyendo en el presente, estoy seguro veremos en no mucho tiempo. Ahora, antes de concluir con este resumen, quisiera aclarar que el asunto de la marca de la bestia es en extremo importante, y lo que está escrito en la Biblia acerca de ella la convierte en un asunto que toda persona tiene que tener bien en claro. Porque así como el sábado constituye el sello de Dios para todos aquellos quienes lo amamos y guardamos sus mandamientos, de una manera análoga, el domingo constituye el sello o la marca de autoridad del enemigo de Dios, del usurpador del Dios creador de todas las cosas, del anticristo. Y quisiera leer Apocalipsis 14, 9 a 11, que nos habla acerca de la gravedad de aceptar esta marca de la bestia, esta oferta del domingo como día a guardar en vez del sábado de Dios. Leemos Apocalipsis 14, del 9 a 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Porque el asunto de idolatría o infidelidad espiritual es muy importante para Dios, y aunque ha sonado duro lo que acabo de leer, es exactamente lo que Dios advierte en su santa palabra. Y quiero dejar claro que a donde nos estamos dirigiendo como humanidad es nada menos que a una gran encrucijada, a la gran batalla en el Valle de la Decisión, donde el mundo entero será probado, y donde todos tendremos nuestra última oportunidad de decidir, ya sea por nuestro Creador o por su adversario. Y de lo que acabamos de ver, acerca de la manera como la ley dominical se está abriendo paso de manera tan firme e impositiva, estoy seguro que podemos esperar lo peor para quienes querramos mantenernos fieles a Dios. Apocalipsis 13:15 profetiza que la imagen de la bestia, es decir, los Estados Unidos de América, llegaría al punto de estar dispuesto a matar a todos los que se negaran a venerar a la primera bestia, al papado. Es decir, que quienes decidamos permanecer fieles a Dios, vamos a tener que enfrentar la ira del mundo. Aunque como acabamos de leer, los que reciban la marca de la bestia tendrán que enfrentar la ira de Dios. Y si me preguntan a mí, yo prefiero enfrentar la ira del mundo. Porque como bien lo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:28, solo puede matar el cuerpo, mas el alma no la puede matar, mientras que la ira de Dios puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El asunto de la marca de la bestia y el sello de Dios requieren la debida explicación para ser comprendidos correctamente. Por eso yo recomiendo a quien no lo haya hecho ya, que vayan al 5º capítulo de mi estudio bíblico de la cadena profética de Dios, donde presento el razonamiento bíblico utilizado para llegar a la conclusión de que el domingo es la marca de la bestia de la cual habla la Biblia. Aunque como ya sabemos, esta es una moneda que tiene dos caras. Y mientras para muchos estas noticias son causa de angustia y temor, para nosotros que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, estas no son menos que maravillosas noticias.
porque son señales inequívocas de que estamos llegando al fin de la era del hombre, y apuntan al evento más importante para la Iglesia de Dios, el más esperado, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué puede ser mejor que eso? No existen mejores noticias. Con esto concluimos esta revisión que espero les haya parecido interesante. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones.